Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan desde en todos lados? Estamos aquí en Kansas City. También tenemos a una invitada muy especial del día de hoy que la voy a introducir en unos minutos, pero por ahorita quiero darles la bienvenida a Kansas al Día, edición Juntos Radio. Vamos a esperar que se conecten algunos de las personas, mientras les quiero agradecer mucho a las personas que nos siguen sintonizando todas las semanas en el programa de Kansas al Día edición Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y soy la coordinadora de comunicaciones en Juntos del Centro Médico de la Universidad de Kansas. De nueva cuenta, muchas gracias por permitirnos desde sus celulares, desde su computadora, entrar a sus hogares y traerles la información en español acerca de temas de salud que nos importan a usted y a nosotros en la comunidad latina. Antes de presentar a nuestra super invitada, vamos a revisar cómo andamos en los contagios y vacunas del COVID-19 muy rápidamente en el estado de Kansas. El número total de casos es de 6,597 y esto quiere decir que ha bajado un 2% desde la semana pasada. El total de admisiones hospitalarias por COVID es de 292 en el estado, o sea que es un 14% menos que la semana pasada cuando les dimos el update. En términos de niveles comunitarios, 17 de los condados en el estado de Kansas están bajos, o sea que no hay cambios, y 39 de los condados están más o menos y 49 están alto. Así que ahí vamos con las vacunaciones. Por favor, sigan tomando sus precauciones, usen su mascarilla, vayan a vacunarse si no lo han hecho, lleven a los más chiquitos, la vacuna ya está disponible. Y bueno, ya que les dimos esta update rápidamente del COVID-19, les voy a presentar el tema y a nuestra invitada del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante y sobre todo para la comunidad latina, ya que podría ser un poco tabú de hablar de estos temas con nuestros hombres en la casa. Hoy vamos a hablar de la salud en los hombres, en específico del cáncer de próstata. Un tema muy importante y quien nos va a hablar de este tema es la doctora Claudia Pérez Tamayo, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y para nada más introducirla súper rápido y que ella nos cuente más de su trayectoria, la doctora Claudia completó su residencia en oncología radioterápica en el Colegio Médico de Wisconsin. Fue concedida becas prestigiosas en el Colegio Americano de Radiología y el Colegio Americano de Oncología. También recibió muchas becas prestigiosas por sus contribuciones y servicio en educación, investigación y actividades de servicio en la práctica de oncología radioterápica. La doctora Pérez Tamayo no es la única doctora en la familia, sus 6 hermanos también son médicos. Doctora Claudia, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias. Y exactamente lo que dice es muy cierto. El tema de ahora muy importante y en cierta forma para gente a veces piensa que es un tema penoso. Los hombres no están tan dispuestos a checarse y es muy común. Básicamente los hombres después de los 70 años, 50%, no estamos hablando de pocos porcentajes, 50% va a tener cáncer de la próstata. Y a veces el cáncer de la próstata es pues bastante benigna y a veces es muy maligna. Y la verdad es que el problema de la cáncer de la próstata es que puede producir unos síntomas irreversibles, por ejemplo, inhabilidad de orinar, inhabilidad de ir al baño, fístulas que son conexiones abnormales y después de que eso pasa es muy difícil corregir. Y además es sumamente curable, así es que ¿por qué dejar que uno tenga pérdidas de función cuando es curable? Y verdaderamente
para poder detectarla, solamente se necesita una prueba de sangre. Wow, súper. O sea que aparte, o sea, nos dio una súper introducción aquí la doctora Claudia. Vamos a hablar un poquito más de cada una de las cosas que nos mencionó. Y antes de empezar del tema, doctora, nos gustaría saber un poquito más acerca de usted, en dónde vive ahora, de dónde viene su familia y cómo es que usted decidió o nació su interés de estudiar oncología. Bueno, muchas gracias. Sí, yo he estado en Estados Unidos casi toda mi vida. Mis papás eran también radiooncólogos. Mi papá era muy famoso, un radiooncólogo muy famoso aquí en Estados Unidos. Mi mamá también era radiooncóloga. Y yo soy la única de los 6 hijos que es radiooncóloga, los demás son cirujanos. Yo estudié, como dijo, en la Universidad de Wisconsin. Tuve un fellowship, o sea, hice extra estudios en Holanda por un año en precisamente cáncer de la próstata. El trayectorio para un radiooncólogo es más largo que las residencias normales. Cuando uno termina escuela de medicina, hace un año de internado y después hace 5 años de residencia y después ya es radiooncólogo. Y por ejemplo, un quimioterapeuta no hace eso, hace 2 años de medicina interna y un año de oncología. O sea que el radiooncólogo es una persona que tiene pues, más completo su conocimiento de los cánceres. Yo he estado aquí en Kansas por 32 años. Tengo varios centros que están en todas partes, desde Kansas City hasta Garden City, y atendemos a toda la gente sin haber cuestiones de dinero, inseguro o estatus de cualquier tipo. Nosotros queremos el beneficio de la gente y estamos dispuestos a hacerlo. La verdad es que en este estado que es rural, se necesitan muchos más doctores, pero pues hacemos lo que podemos y hasta ahorita hemos sido bastante eficaces. Claro, muchísimas gracias, doctora. Y una vez más, sabemos lo ocupada que puede estar y obviamente su trayectoria es increíble, así que le agradecemos mucho el tiempo y obviamente pues de estar aquí acompañándonos y hablándonos de este tema súper importante. Y para los que apenas nos están sintonizando en estos momentos, estamos aquí con la doctora Claudia Pérez Tamayo, quien nos va a estar explicando un poquito más acerca del cáncer de próstata, sus tratamientos y cuáles son sus factores de riesgo y algunas otras más preguntas. Si tienen ustedes en casa alguna pregunta que le quieran hacer directamente a la doctora, por favor, escríbanos un comentario aquí en nuestro Facebook y vamos a tratar de responder esas preguntas en vivo. No hay que tener pena, es un tema, lo mencionábamos al principio la doctora y yo, que puede ser un tema con un poco de tabú o de pena o no quiero hablar, nadie habla de eso, pero se tiene que hablar y nos va a explicar la doctora Claudia el por qué. Y bueno, nada más para dar como un poquito de estadísticas, en los Estados Unidos el cáncer de próstata es el cáncer más común de los hombres después del cáncer de piel. Un hombre tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata que de desarrollar cáncer de colon, riñón, melanoma, estómago y estómago combinado. Aunque es una enfermedad curable hasta un 90%, los diagnósticos tardíos impiden reducir la tasa de mortalidad, que es a lo que hablábamos un poco de que si no se habla de este tema, pues no se puede reducir esa tasa de mortalidad. Doctora, ¿nos puede explicar antes de comenzar en los factores de riesgo y tratamientos, qué es el cáncer de próstata? Pues el cáncer de la próstata es verdaderamente el resultado de edad, el número uno. A veces sí es de cuestión de familia. Hay familias que tienen tendencia a cáncer de la próstata y esa gente está a más riesgo que la gente que nunca ha tenido cáncer de la próstata en su familia. El cáncer del seno y el cáncer de la próstata va también juntos. Si su familia ha tenido cáncer del seno, su mamá, sus hermanas, tienen también un alto riesgo de cáncer de la próstata. Y por esa gente tiene que checarse antes de lo normal. A la gente que no tiene ninguna cáncer de la familia, verdaderamente empieza uno a hacerse chequeos como empezando a los 50 años. Cáncer de la próstata viene siendo
que las células de la próstata empiezan a estar seniles, empiezan a reproducirse de una forma abnormal y no empieza en un lugar solamente, sino que empieza en múltiples lugares al mismo tiempo. Y por eso es que un hombre ya grande, o estamos hablando de 70 en adelante, es casi 50% tiene cáncer de la próstata. Yo como una estudiante, fue uno de mis proyectos, yo a muchas personas que se morían de otras razones, de un ataque al corazón, etcétera, etcétera, les hacía una disección de la próstata y casi todos después de los 70 años tenía algo de cáncer de la próstata. Entonces es muy común y por lo tanto, y como es asintomático, en otras palabras, no, la gente no tiene síntomas, tiene uno que empezar a hacerse sus chequeos empezando a los 50 años, si es que no tiene familia con cáncer, y más temprano si tiene uno a familiares con cáncer de la próstata. Las células que causan el cáncer de la próstata son unas células que producen una especie de enzimas que hacen que el semen sea, pueda engendrar un hijo. Sin la próstata no podría tener una persona, una criatura. Es tan importante en parte de la fertilidad de un hombre. Y esas son las células que empiezan a estar mal. Por eso es que muchos hombres que todavía son jóvenes y quieren tener familia no se hacen cirugía porque quieren todavía poder tener la posibilidad de engendrar un hijo. Súper, muchas gracias por esa información. Entonces nos comentaba que uno de los factores de riesgo para un hombre de tener cáncer de próstata es la genética, ¿no? Si tienen a una familia, a algún familiar que ya tuvo cáncer de próstata, lo más recomendable, nos comenta, es que no se esperen hasta los 50 años para irse a hacer su chequeo, que lo hagan a más temprana edad. ¿Cómo a qué edad, doctora? Como a los 40 años. Okay. Pero muchas cosas que los mismos doctores primarios no saben es que el PSA, o sea, el antígeno prostático, que es lo que se le saca de la sangre, es completamente proporcional a la edad. O sea, un hombre que tiene 40 años y tiene que aquí se llama PSA, en español se llama antígeno prostático APS. Ese enzima, que es una prueba de sangre, tiene que ser menos de 2. Ya cuando uno tiene 60, 70 años, tiene que ser menos de 4. Si tú tienes un 3, un grado de 3 y tienes 40 años, eso es abnormal. Entonces, a veces los laboratorios tienen que lo normal es menos de 4, pero no es así. Si tú eres joven y tu PSA es 3, es tiempo de checarlo y hacerte biopsia. Ok, excelente. Ya escucharon, entonces, si tienen algún familiar, o sea, o tienen este historial familiar con cáncer de próstata, a los 40 años deberían de estarse haciendo su chequeo, si no, a los 50 es más o menos lo recomendable. Doctora, nos comentaba al inicio que las pruebas de detección son muy fáciles, ¿no? Es de sangre. ¿En qué consisten? ¿Nos podía explicar un poquito más acerca de las pruebas? Sí, son 2 pruebas. Una es la de la sangre, que viene siendo que sacan la sangre y consiguen este antígeno. El antígeno quiere decir que estas células están produciendo este tipo de enzima que va a la sangre y uno lo puede medir. Y 2, que le hacen un examen rectal y siente que la próstata tiene una bolita o una cosa endurada. A veces la gente tiene su antígeno normal, pero tiene su próstata abnormal cuando lo examina y viceversa. Entre más agresivo sea el cáncer, menos chance hay de detectarlo por la sangre. Porque cuando las células son tan abnormales, que son lo que llamamos aquí wild o salvajes, no pueden producir esta enzima porque francamente son tan irregulares que el antígeno prostático no puede ni siquiera medirse porque no lo produce, es totalmente... Y viceversa, hay gente que tiene el antígeno prostático muy, muy alto y no tiene cáncer. O sea que no es suficiente llevarse por la sangre solamente.
Ok, entonces si se hacen los exámenes de sangre, siempre es bueno seguir con la siguiente prueba que sería ¿cuál? Examen rectal, Examen. examen rectal. Exacto. Muchas gracias por eso. Entonces ya escucharon. Si tienen dudas, siempre lo que recomendamos en este programa de cualquier tema de salud que tengamos, siempre consulte con su médico y siempre que tengan dudas, no hay mejor experto que un doctor. Y ya escuchamos la trayectoria, por ejemplo, de la doctora Claudia. Entonces, bueno, siempre confíen en su doctor y en los expertos. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Porque hablábamos de que algunos pueden ser asintomáticos o en esta cuestión de que, bueno, entonces, ¿cómo sé si me tengo que hacer un examen rectal o nomás el de la sangre? ¿Cuáles son los síntomas a lo mejor más comunes? ¿Y qué tal si alguien podría no presentar síntomas? ¿Qué se debe de hacer? La mayoría son sin síntomas, el 90%. Entonces, por eso es que la sangre y el examen son tan importantes. Casi siempre cuando los síntomas ya se ven, es que ya está más avanzado el cáncer. Y los síntomas son que tienes sangre cuando tienes tienes sangre en la orina, por ejemplo, o tienes sangre simplemente en la uretra, o tienes, por ejemplo, no, bloqueado, no puedes orinar, está crecido tanto la próstata que no es posible. Y después, claro, esto va a los huesos y empieza a dolerte la espalda o la cadera sin ninguna razón. Y esto ya es muy avanzado porque esto, por razones que no sabemos, es específicamente se va a los huesos como metástasis por la sangre. Oh, wow. Entonces, básicamente es un poco silencioso y es recomendable entonces que este sea parte de sus chequeos, ¿no? De los hombres de ir al Sí, doctor, que sea parte ya de su chequeo. No se esperen, ¿no? A como dice, a tener un síntoma porque eso podría decir que ya está muy avanzado. así es, debe de ser parte de su... Hay ciertas cosas que yo recomiendo como parte de su prevención. A los hombres les recomiendo su antígeno prostático y su examen rectal. A las mujeres les recomiendo el Papa Nicolau, el examen pélvico. Y a los que fuman, seguro los cubre, es lo que llaman un low dose CT scan o un TAC, que se dice en español, que se hace cada año si es que fuman. Y eso le puede prevenir morirse, porque por desgracia el cáncer de la próstata, cuando se vuelve ya metastático, o sea, estadio 4, no te mueres, eso es lo malo. Uno puede vivir por años con cáncer en el hueso que se rompe cada vez que uno se levanta o se apoya en algo, puede romperse los huesos y es muy doloroso y dura unos años así. Exacto, sí, es un tema, y bueno, nomás con la palabra decir cáncer, a lo mejor muchos nos da hasta miedo, ¿no? O sea, esa palabra es muy fuerte, pero es muy importante que se hable del tema, que lo hablen con su médico, los cuidados preventivos, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Claudia, háganse las pruebas, no, ahorita estamos hablando muy específico del cáncer de próstata, pero la doctora Claudia también recomienda a las mujeres que no nos olvidemos del Papa Nicolau, de hacernos esas pruebas de prevención y detección temprana. Como lo mencionaba también al principio, el cáncer puede ser tratable y podemos evitar la muerte pues al prevenirnos, ¿no? A tomar esas medidas y la detección temprana pues es clave. Y bueno, para recordarles a los que apenas nos están sintonizando, estamos hablando con la doctora Claudia Pérez Tamayo, con una super trayectoria que ahorita vamos a volver a hacerle unas preguntas personales. Nos acompaña aquí hablando del cáncer de próstata en la salud y la salud de los hombres, muy importante. Les recordamos que nos pueden hacer preguntas por medio de Facebook, aquí en vivo, y las podemos contestar aquí directamente con la doctora. Si nos están escuchando en nuestro canal de YouTube o en nuestras plataformas de podcast, esto es un programa en vivo aquí en Facebook, pero si nos escuchan en esas dos plataformas, ya está pregrabado. Pero si tienen preguntas, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico juntos@kumc.edu y con gusto les contestamos las preguntas. Se las podemos contestar por correo, por un mensajito también en nuestro Facebook. Así que no se olviden de hacer
las preguntas a la doctora, perdón. Y de hecho tenemos una pregunta de la audiencia. Vamos a ver aquí a Laura Canelos. Buenas tardes. Qué bueno que cubren este tema tan importante. Una pregunta. ¿Las calenturas, o sea, como hot flashes, pueden ser un síntoma de problemas de próstata? No, pero sí puede ser un síntoma de otros cánceres. Hay cánceres de los ganglios que se llaman linfomas y eso es un síntoma muy serio de un cáncer. O sea que si uno tiene fiebres y sobre todo fiebres con sudores y sobre todo en la noche, sí es una cosa para ponerse de preocuparse y si están perdiendo de peso. Y a veces el cáncer, por ejemplo, y no necesariamente de la próstata, es muy sutil. Los síntomas pueden ser tan leves como que tiene más sueño, está más cansado por ninguna razón. Si usted piensa que algo no hace sentido, tiene que perseguir, a pesar de que su primario, su doctor primario le diga, no, está bien, no se dé por vencido. Y por eso estamos nosotros. Claro que siendo cancerólogos, siempre pensamos en cáncer, pero es mejor asegurarnos que no tiene ese cáncer y que se nos está escapando la oportunidad de curar. Gracias. Gracias, Laura, por la pregunta. Ya vio la audiencia. Si tienen otras preguntas, aquí las respondemos en vivo. Gracias, doctora, por responder esa pregunta. Quisiera retomar un poquito esa pregunta acerca de los factores de riesgo que habíamos hablado de la genética. ¿Hay algunos otros factores de riesgo que existan que los hombres podían ser más propensos de desarrollar cáncer de próstata? A lo mejor hábitos, el ambiente, ¿cuáles pueden ser? Pues ha habido algunas sugerencias que gente que tiene infecciones crónicas de la próstata puede tener más chance, pero definitivamente si uno tiene más sangre ah, afroamericana o de ese tipo, sobre todo los de Caribe, tienen el doble de chance de tener cáncer de la próstata. O sea, nuestros amigos latinos cubanos de Haití, todo ese tipo de gente que viene del Caribe o de la parte del Golfo, tienen que checarse más. Muy bien, ya nos escucharon y tenemos a mucha gente que nos escucha de otros países que no son de Estados Unidos y bueno, también tenemos no se nos olvide que tenemos una alta población de afrolatinos, entonces si usted entra en esa categoría y a lo mejor también tiene el factor de riesgo de la genética o de la edad, vaya y chequese con su médico, es muy importante porque la doctora Claudia nos acaba de comentar que si es usted afrolatino, probablemente tiene hasta el doble, ¿verdad, doctora? Doble. De probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Que no le dé pena, vaya con el médico, hable de estos factores de riesgo y prevenga pues que la enfermedad se desarrolle, ¿no? Hasta el punto en que no se pueda hacer nada pues y prevenir la muerte, ¿no? Doctora, ¿cómo se trata el cáncer de próstata y cuál es el tratamiento más común? Bueno, cuando es temprano y además cuando no es muy maligno, el cáncer de la próstata se le da un número del 2 al 10 de qué tan agresivo es. Se llama Gleason Score. Gleason, el doctor Gleason de la clínica Mayo hizo este score que básicamente dice cuáles son las chances que este cáncer se vaya a, por ejemplo, los huesos. Entonces, si tienes un Gleason score de 8, 9 o 10, tus chances de que ha estado ya flotando en la sangre o en los ganglios es más alto. Entonces, es menos probable que seas un estadio temprano. Pero si todos piensan, después de lo que llaman aquí el workup o te hacen un MRI, una resonancia magnética o te hacen un bone scan y todo está en orden, entonces tú puedes decidir si quieres cirugía o quieres radiooncología. Los dos tienen igual de resultado en el sentido de sobrevivencia, pero sí tienen
diferentes inconveniencias los dos. Uno es que cuando tienes cirugía puedes tener incontinencia urinaria y para mucha gente eso es muy difícil. Segundo, puedes tener un tiempo bastante largo de sanar. Pero al mismo tiempo es una cirugía que ahora con robots es muy rápida. Antes se tenía uno que quedar en el hospital mucho tiempo y ahora casi son 2 días y se va uno. Radiooncología toma de 40 a 45 tratamientos o casi 8 o 9 semanas diarias. Entonces la gente, sobre todo si vive de distancias largas, no quieren venir, aunque es un tratamiento de 2 minutos por 9 semanas y prefiere tomar su chance con la cirugía. Cuando ya el cáncer es más avanzado, en otras palabras, tiene ganglios o tiene un Gleason score alto de 8, 9 o 10, cirugía no se puede hacer, entonces tiene que ser radiooncología. Ahora, en radiooncología ha habido unas nuevas formas de tratar con unas máquinas que se llaman, que tienen protones, hay unas que se puede hacer más rápido, pero por lo regular todas estas son todavía experimentales y la gente no está haciendo eso porque no saben si van a tener síntomas colaterales. Entonces todavía te siguen tratando uno con tratamientos estándares, pero con muy buenos resultados. Las chances de cura son como 90%. Así es que, y también otra cosa que muchos hombres tienen mucho miedo de perder la posibilidad de tener erecciones. Entonces, la localidad del cáncer es muy importante. Con cirugía, muchos hombres pierden esa potencial y también de engendrar un niño. Entonces, prefieren tener radiooncología como su tratamiento porque no afectamos eso. Ok, bueno, muchas gracias, doctora, por compartir eso. Entonces, bueno, lo mejor es la prevención, ya lo hemos dicho desde el principio para no llegar hasta ese punto, pero bueno, ¿cómo se decidiría, qué tipo de tratamiento? ¿Eso se habla con el médico o es lo que mencionaba dependiendo qué tan avanzado sea su cáncer? Bueno, yo a mis pacientes, yo les hago que vean el urólogo y el radiooncólogo, porque, como les digo, tienen quizás preguntas que son muy específicas para las dos especialidades y así pueden oír y pueden decidir por ellos mismos qué es lo mejor. Cuando el Gleason score es muy alto y a pesar de que no es recomendable la cirugía, a pesar de eso quieren cirugía y tienen margen positivos o ganglios, todavía podemos tratarlos y salvar esa situación. O sea que no todo está perdido. Okay. Pero hay gente que no quiere cirugía por ninguna manera y entonces, pues, radioterapia es muy buena elección. Y muchos quieren radioterapia. Mi papá, que tuvo cáncer también, y él era un radiooncólogo, prefirió radiooncología. Y su cáncer era muy avanzado, pero él vivió y lo curamos y vivió 20 años, se murió de un ataque del corazón a los 90 años. O sea que es muy, muy bueno, muy eficaz el tratamiento, pero los dos son al gusto de la persona. Ok, súper. Entonces, bueno, ahí está. Hay dos opciones. Hay probabilidad de vivir una vida, pues, lo más normal, ¿no? Como nos compartía la Sí. doctora hasta de su padre. A lo mejor ahorita que estamos tocando ese tema, ¿cuáles podrían ser los cambios en la vida de un paciente con cáncer de próstata y que decidió hacer los tratamientos, etcétera? ¿Puede vivir una vida normal o qué cambios deberían de esperarse los pacientes? Por lo regular, es normal la vida. Si la persona queda incontinente, si después de la cirugía, y eso ha pasado, un piloto, paciente que tuvo la cirugía y quedó incontinente, y era un piloto que iba a Europa, entonces para él era muy incómodo ir tanto tiempo manejando un avión, no podía verdaderamente estar cambiándose el pañal, básicamente,
con tantas horas. Entonces, él se hizo un esfínter artificial en la universidad y quedó muy bien. Ujú. Entonces, sí pueden haber arreglos que se necesitan, pero por lo regular no hay ninguna secuela ni de radioterapia ni de cirugía que no permita a la persona seguir trabajando igual que siempre, atendiendo a su familia. Ellos no están radioactivos, ellos no tienen problemas. La verdad es que eh, por eso es que no deben esperar, porque sus chances de ser curados es muy grande. Exactamente. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante que desde el principio del programa del día de hoy estuvimos mencionando. La prevención es lo mejor. Si usted tiene dudas, si ya escuchó algún par de factores de riesgos mencionados el día de hoy, que usted o su papá, hermano o alguien de su familia, amigo, novio, esposo, pudiera tener alguno de estos factores de riesgo, hable con él, o si nos está escuchando, vaya con su médico, hable de las posibilidades de pruebas de detección de sangre, la prueba de colorectal también. Hable con ellos, no es un tema difícil de hablar, a lo mejor suena muy fuerte, pero es mejor la prevención antes de que sea muy tarde. Nos comentaba la doctora que la mayoría son curables o tienen un tratamiento y pueden vivir una vida lo más normal que se pueda, pero lo más importante es la prevención. Hable con su médico. Doctora, ¿hay algún mensaje final que le quisiera compartir a nuestra audiencia, además de la prevención? ¿Y qué recursos o apoyos podemos encontrar aquí en el estado de Kansas para aquellos que buscan ayuda en tratamientos de cáncer o de cáncer de próstata? Pues mira, lo que yo sí les recomiendo a toda la gente es que no hay nada como entender lo que le están diciendo. Y así no se traten en los centros que tenemos en Kansas. Si usted le diagnostican cáncer, que le hablen en su idioma para que entiendan los detalles específicos de todo, no solamente de las medicinas o cirugías, sino también específicamente de qué se trata el cáncer y todo lo que dice la patología. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les enseño sus radiografías, les enseño la patología y les explico qué quiere decir cada palabra. No hay nada como saber cómo la van a tratar y en qué se mete uno. Si uno simplemente eh, lleva un traductor y específicamente si es uno de sus hijos chicos, eso no sirve. Nos ha pasado muchas veces, yo estoy oyendo cómo está traduciendo la gente y no les está diciendo lo que yo les dije. Ujú. Entonces, no hay nada como su propio idioma y que sepan exactamente qué es lo que quieren y cómo quieren manejarlo, porque uno tiene una oportunidad. Mi decisión, cómo los voy a tratar, va a tener mucho efecto en cómo van ustedes a sobrevivir y les va a ir. O sea que es de veras para pensarse. Ujú. Claro, y bueno, y eso es algo que yo creo que es una conversación que siempre tenemos, ¿no? Nosotros aquí en Juntos tratamos de proveer esta información en español y hablar de estos temas que son muy importantes, que a veces uno dice, bueno, es que no entiendo, no sé a quién preguntarle. Aquí estamos nosotros. Háganos la pregunta, podemos contactarla con la doctora y la clínica, que ¿Sí? ahorita mi compañera acá detrás de bambalina, vamos a poner la página web de la clínica, de las clínicas donde la doctora está, para que busquen ayuda. Doctora, en estas clínicas cuentan con personal que hablan en español. Obviamente usted habla español. En todas. Excelente. Todas son bilingües, sí. Más Ex aparte, yo tengo una conexión con el consulado que hace poco, no sé a dónde, desde COVID no sé qué está pasando. Algunas veces ellos están dispuestos a ayudar a la gente también. O sea que a veces la gente tiene eh, problemas de ciertos tipos y el consulado está dispuesto a ayudar. Así es que podemos considerar eso también. Súper. Y sí, el consulado es una súper buen recurso. También nos pueden encontrar a nosotros en la página web en www.juntosks.org.
Ahí nos pueden encontrar si tienen ustedes preguntas de cómo accesar a las diferentes clínicas. Aquí ya están en pantalla en la página de internet donde pueden ver dónde están las locaciones y si nos las puede comentar, doctora, dónde podemos encontrar estas clínicas aquí en el estado. Pues mire, tenemos Missouri, tenemos Bolivar, Missouri, que queda a 15 minutos norte de Springfield. Tenemos el Prime Group en Kansas City, que incluye el Hospital Providence, St. Joseph, St. Mary's y Providence, St. Joseph's, Mary's y ¿cómo se llama el otro? Bueno. Y por ahí se nos escapa, pero aquí de seguro pueden encontrarlo en la página, ¿correcto, sí, doctora? se llama el Prime Group. Okay. Después tenemos a Emporia, que queda un poquito lejitos de bastante cerca de Kansas City. Después tenemos a Newton, que queda como a 20 minutos de Wichita. Tenemos a Great Bend y el lugar donde hay gente que habla más español es Garden City. Excelente. Bueno, ahí está. Si tienen preguntas y nos escuchan, yo sé que nos escuchan desde Liberal, Garden City, en Dodge City, Wichita. Por favor, si tienen preguntas, hablen con los especialistas, primero con su doctor, pero si tienen dudas, pueden entrar a la página de internet que estaba apareciendo en la pantalla. Y para los que para los que no nos están viendo, perdón, ahí me trabé un poquito, para los que nos están nada más escuchando en nuestras plataformas de podcast, pueden visitar la página cccancer.com y para encontrar las locaciones le pueden poner diagonal locations y ahí van a salir dónde pueden encontrar estas clínicas. También la información de la doctora está ahí si tienen para que conozcan más de su trabajo. Ya nos contó un poquito de su larga trayectoria y pues bueno, lo más interesante y a lo mejor una pregunta muy personal, doctora, ¿cómo ha sido crecer con familia de doctores y además 6 hermanos que también son doctores? Pues sabes que cuando uno lo vive desde chiquito, ya saben que se mete. O sea, que ya yo cuando vine aquí a Kansas, yo era profesora en la Universidad de Michigan, vine con todo el propósito de hacer un de veras first class, primera clase, centros a través de Kansas y Missouri. Y verdaderamente hay oportunidad de crecer en muchos lugares porque mi prácticas son siempre rurales. Tenemos unas en Kansas City, pero principalmente son pueblos rurales. Y si tratamos a todos los de Western Kansas, viene de Oklahoma hasta el Nebraska, y eso es donde hay más gente necesitada porque son granjeros, gente que habla español, mucha gente que trabaja con estos rastros, que son gente que habla mucho, bueno, muchos mexicanos. Claro, y bueno, excelente. Y bueno, ya escucharon que en todos estos lugares pueden haber personal que hablan español, entonces no duden por preguntar por alguien que hable español o algún intérprete, aunque sea, no pongan a sus hijos, es una carga muy, muy fuerte y como lo mencionaba la doctora, hay alguna información que se puede perder ahí. Yo sé que nuestros niños son súper inteligentes, pero es mejor, hay recursos en los hospitales, en clínicas que podemos usar. Si tienen dudas o preguntas, también nos pueden contactar a nosotros en Juntos y nosotros con todo gusto podemos ayudarlos. Tenemos una última pregunta, doctora, de la audiencia. Peggy nos pregunta, en jóvenes, supongo que menores de 40, ¿se pueden presentar problemas de próstata? Bueno, yo la persona más joven que he tenido cáncer de la próstata de este estilo fue 39, pero si hay cáncer de la próstata pediátrica, estamos hablando de 2 años, 3 años, pero es diferente, son sarcomas, o sea, no es lo que estoy hablando en lo más mínimo. Okay. Y no se tratan igual, pero sí hay gente con cáncer de la próstata que es genético y sí pueden ser bastante jóvenes los hombres. Ok, entonces ya una vez más, yo creo que no está de más repetirlo. Si usted nos está escuchando o tiene un familiar que en su familia hay factor de riesgo genético, o sea que hay familiares que han tenido
cáncer de próstata o algún tipo de otro cáncer, por favor, ya hable con ellos, que vayan al médico y empiecen a hablar de este tema con su médico de cabecera o busquen a un médico especialista. También Peggy nos comenta, muchas felicidades, doctora, por sus comentarios, muy interesantes. Gracias. Y Laura también felicita a la doctora Pérez Tamayo por compartir su conocimiento y por todos los consejos. Además, por esos tips para pacientes que no hablan inglés. Muchas gracias, Laura, Peggy. Y pues muchísimas gracias, doctora, por tenernos. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero es que este tema está súper buenísimo y ojalá la podamos tener de nueva cuenta aquí con nosotros en Juntos Radio otra vez más con otros temas muy importantes. Gracias a todos los que nos sintonizan día a día aquí en Kansas al Día, edición Juntos Radio. No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook como Juntos Center for Advanced Latino Health. También pueden visitarnos en nuestra página web como www.juntosks.org o escribirnos a nuestro correo electrónico juntos@kumc.edu. Y también estamos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio y en nuestro canal de YouTube como Juntos Juntos KS, perdón, porque también posteamos otros videos muy interesantes con temas de salud, desde Alzheimer, seguros médicos, Juntos Radio, etcétera. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Cuenta. Yo soy Mariana Hildred y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visita las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina, y todos los derechos están reservados.